Vale, pues, somos pocos. No hace falta tenerlo tan alto. Realmente a mí me gustaría poder hacer más. ¿Cuántas cosas se puede? A veces me pongo a pensar cuántas cosas se puede hacer en un trabajo pastoral, pero me limita mucho mi estado de salud. eh, Cada vez que, por los médicos no, a los médicos no les hago mucho caso, pero cada vez que voy al médico siempre me encuentra algo diferente. Pero, ¿sabe qué? Lo que hago, lo hago en el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros, yo sé que por ejemplo, los trabajos ahí no cansan. No todos somos como Denia, que nunca se cansa, pero no estamos cansados, ¿verdad que no? No. Este, hoy quiero hablarles de un tema profundo, misterioso, del cual podemos conjeturar, sabiendo que existe mucho más. Lo que Dios presenta, a veces no lo podemos eh, dilucidar, hablar con claridad, porque hay cosas que Dios las ha dicho, las ha transformado, las ha proclamado, las ha presentado, y hay otras que las enseña nada más, ¿no? Las enseña, subliminal, si se quiere. Este es un tema del cual no es exactamente, pero es como preámbulo. No voy a hablar exactamente de eso, pero es un tema que unos están de acuerdo, otros dicen que no fue así, otros están en el medio de esos temas. El caso es que es algo que permanece en el misterio, porque Dios no lo ha revelado así con toda claridad. Y es sobre la creación. Génesis, si vamos a Génesis 1, ahí busque su Biblia. Apocalipsis, ¿qué libro es? El último. ¿Y Génesis? El primero. Así me gustan los hijos de Dios, así duchos en la palabra. ¿Y el libro de David cuál es? ¿Dónde está? Al lado de Judas. Alberto está mechado. Génesis 1, los primeros 3 versos. El verso más claro de estos 3, el más claro, es el primero. Lo dice con toda claridad, con toda transparencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y aparte. En el principio, y esto lo he dicho otras veces, en hebreo, en el literal hebreo, lo que dice aquí es, en el principio absoluto, nos da una idea. Las traducciones siempre a veces hacen que se pierda la esencia natural, ¿no? Pero bueno, la traducción es importante porque ninguno de ustedes sabe hebreo, ni yo tampoco. No hubiéramos podido, bueno, pudiéramos aprender hebreo. Siempre me gustó la filología. Pero dice, en el principio absoluto, es decir, cuando no había nada, en el principio absoluto, Dios, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio comenzó el tiempo. Dios es el creador del tiempo. En el principio, cuando hubo un principio,
Cuando hablamos de principio, ahí hay el inicio del tiempo. Amén. Creó Dios los cielos, creó Dios todo el espacio. Entonces, ya tenemos tiempo y tenemos espacio. Y creó los cielos, o sea, los cielos, después de los cielos, la tierra. Entonces creó la materia. Entonces, tiempo, espacio y materia fueron creados por Dios. Nada se creó por casualidad. Alguien decía en una ocasión que la nada produce, pero produjo algo un día y eso estaba clarito. La nada, que nada produce, produjo. Ah, qué bien. Dios creó el tiempo, el espacio y la tierra. Y el verso segundo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Más adelante, cuando comienza la recreación, dice que Dios fue haciendo las cosas hermosas y vio que todo era bueno. Sin embargo, en la tierra dice que estaba desordenada y vacía. En el profeta Isaías hay un pasaje que dice, Dios no hizo la tierra desolada, sino que la hizo para ser habitada. Aquí hay algo que no me cuadra. El primer verso clarito, ya el segundo me deja perplejo. ¿Cómo que la hizo para ser habitada, pero estaba desordenada y vacía? Tenemos que volver al hebreo. El hebreo dice, usa la palabra tohu y bohu. Eso no es una paloma cantando arriba de un techo. Tohu y bohu. Bohu significa algo que se convirtió en eso. Entonces, de esa palabra en hebreo, algunos han deducido que la tierra, cuando Dios la creó, no la creó así, sino que se convirtió en desolada. ¿Qué puede haber ocurrido para que la tierra quedara vacía, desolada? Dice que estaba desordenada, estaba estéril. Si algo es estéril, es porque no tiene los elementos para producir. Pero si Dios lo hizo, y dice el profeta Isaías que la hizo para ser habitada, ¿qué pasó? Y de aquí es, de la palabra esta, tohu, es donde algunos piensan que entre el verso 1 y el verso 2 hay un espacio de tiempo. Está el gap, como dicen en inglés. Hay un gap de tiempo. Unos dicen, no, mi esposo está escapada. Aquí es donde algunos deducen que hubo un espacio de tiempo donde ocurrió un cataclismo que destruyó toda la tierra. ¿Qué puede haber ocurrido? Algunos deducen, y hay otros versos bíblicos más adelante, también en el profeta Isaías y en el profeta Jeremías, que deducen que en este espacio fue donde ocurrió la rebelión de, ustedes saben quién. Y que Jesús decía, yo vi cuando Satanás fue lanzado sobre la tierra como un rayo. Y que este lanzamiento de Satanás fue lo que provocó toda una extinción
de toda la tierra. Si fuéramos a hablar, y no es el tema principal o es el tema de lo que vamos a hablar, pero quiero hablar de esta propuesta, digamos, una propuesta, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros están entre los dos. Cuando Satanás cayó sobre la tierra, que aparece en el libro de Isaías, cuando dice, oh tú querubín, que te llamaban la estrella de la mañana, quisiste llegar hasta el trono de Dios. Y dice que él con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Él no se reveló solo, se reveló con parte de sus ángeles, y fue lanzado a la tierra. Ahora, hay algo interesante en esto. Dice que fue creado para cuidar la creación de Dios. Este querubín, es un estirpe de los ángeles, fue creado para cuidar y para darle la alabanza a Dios de la creación. O sea, la tierra no estaba desolada, sino que era un jardín eterno. Y averigüen qué. A cierta persona se le ocurrió que la alabanza la quería para él. Y entonces fue condenado y lanzado contra la tierra. Algunos piensan que eso ocurrió en este espacio entre el verso 1 y el verso 2. Y el verso 2. Ahora, hay algo interesante en esto. Posiblemente ya hubiera, porque en el primer capítulo de Génesis hay la creación de la humanidad. Antes de Adán y Eva. Me estoy metiendo en aguas calientes. En aguas calientes. Había un ser humano. Cuando Abraham, una prueba, decía el profeta, el Pedro, en sus cartas, decía, la tierra que hoy existe, quiere decir que había otra. Dice, la tierra y los cielos que hoy existen, algunos piensan que se refiere al diluvio de Noé, pero el diluvio de Noé no dice nada de los cielos, dice que las aguas cubrieron la tierra. Y cuando Dios le da la orden a Noé, dijo, ahora vuelvan a poblarla. No dice que se extinguió los árboles, la tierra no quedó vacía, lo que quedó fue llena de agua. Porque cuando Noé lanzó, esto parece más un estudio bíblico que un sermón, pero está bien. De todas formas, al final vamos a ir al mensaje. Me voy embullando. A mí me gustan estas cosas, indagar en la palabra. Cuando Noé lanzó la paloma la primera vez, regresó. La paloma no tenía dónde posarse. La segunda vez igual. Y la tercera, la segunda vez traía en su pico una ramita de olivo. Quiere decir que los árboles y eso nunca se extinguieron. Nunca se extinguieron. Sencillamente el agua las cubrió y se secaron, pero volvieron a germinar. Y ya la tercera vez que lanzó la paloma no volvió. Ya encontró un árbol donde hacer su nido y allá se quedó. Por lo tanto, cuando dice Pedro, el mundo y los cielos que hoy existen. Ahora, eso nos da de hecho a que hubo algo antes, cataclismo de carácter universal con la rebelión satánica y de los ángeles. Ahora, aquello que Dios, estoy seguro, hizo hermoso, se había convertido debido a esto en algo desordenado y vacía, y había tinieblas sobre toda la faz del abismo. Ahora, hay algo aquí muy interesante en esto. Había quedado desolada, no había quedado nada. La posible raza humana
que existía se extinguió casi por completo. Algunos piensan que hubo algún tipo de civilización avanzada que se extinguió porque muchos pueblos tienen mitos de lugares que desaparecieron, como la famosa Atlántida, que desaparecieron y posiblemente fuera esto. Cuando Abraham venció en la guerra a los reyes de Sodoma y Gomorra, fue a luchar con ellos y sí, venció a los demás y regresaba con el botín, ¿con quién se encontró? Se encontró con Melquisedec, que era el rey de Salem. Salem era como se llamaba Jerusalén en sus comienzos, era el rey. Pero además de rey, era sacerdote del Dios Altísimo. El Elión. Era sacerdote de El Elión. Dice, era de la estirpe de los sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cómo que estirpe? ¿Qué cosa es una estirpe? Una estirpe es alguien, una generación, el hijo, el nieto, el bisnieto. Es decir, que venía. ¿Pero de qué está hablando? La Biblia lo menciona, eso no lo estoy inventando yo, pero no da detalles. Hay un pasaje en Levítico, creo que, donde dice, las cosas reveladas son nuestras, pero aquellas que siguen ocultas le pertenecen a Dios. Es decir, que hay cosas ocultas en la palabra del Señor. Posiblemente de aquella resto que quedaron de aquella primera humanidad, había una generación de sacerdotes que adoraba al Dios verdadero, al Dios Altísimo, como se le llama en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis específicamente, el Elión. Era ese porque todavía el nombre de Jehová no se había establecido. ¿Recuerden cuándo comenzó a llamársele Jehová? Con Moisés. ¿Quién lo dijo? Mercedes, aquella que está acá atrás. Cuando Moisés le dijo, ¿y qué Dios eres tú? Moisés estaba ducho en toda la idolatría egipcia y dijo, bueno, ¿y qué Dios? ¿Qué le digo? Y él le dijo, yo soy el que soy. Que en abreviatura no es la palabra, pero ¿cómo es cuando es la primera letra de cada? No, ninguno da con el blanco. Pero bueno, era la palabra, Jehová es una transliteración en las siglas. Las siglas no es Jehová. Jehová es una transliteración, eso era Yahvé. Yo soy Yahvé. Y dice la Biblia ahí, y a partir de entonces comenzaron a invocarse el nombre como Jehová. Ahora, ¿qué pasó? No tenía sílabas, no tenía sílabas. No tenía vocales. ¿Sílaba de qué? No tenía vocales. Pero al traducirlo del hebreo, ¿cómo se pronunciaba eso? Entonces fue donde alguien, no recuerdo quién fue, Jerónimo, no recuerdo ahora quién fue el erudito que le puso las vocales para darle sentido al idioma, cuando el español, el inglés y todas las demás lenguas, para que tuviera un sonido. Y entonces ahí, bueno, esto debe ser Jehová. Después, mucho más tarde, es que se descubrió que no era en realidad Jehová. Así que eso de los testigos de Jehová, que ellos son los verdaderos porque ellos son, pues mira, escogieron mal el nombre. Ahora, cuando todo quedó desordenado y vacío, y tal vez quedaron restos de aquella antigua civilización, pero dice, había un detalle, y aquí es donde vamos. Dice que el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo muy importante en este pasaje. Esta es la parte más importante del verso 2. Dios nunca, hay alguien que dice, no, algunos que no están de acuerdo con esta teoría, esta forma de entender, dice que Dios nunca tiene plan B. Y estoy de acuerdo. Dios tiene un solo plan y lo lleva hasta el final. Usted lo podrá destruir aparentemente, pero Dios sigue con su plan. Dios nunca pierde su propósito. A veces yo voy a buscar las llaves, pero me encuentro que los espejuelos están encima de la mesa. Déjame coger los espejuelos porque si no después, una los tengo regados, y otra porque me hacen falta. Cojo los espejuelos y sigo de largo, y cuando llego al final digo, aquello venía. A veces me pongo a hacer ya otra cosa, y al resto cuando ya voy a salir digo, pero si yo lo que iba a buscar era la llave. Pero a Dios no le pasa eso. Dios sigue firme mirando a su propósito, porque nada lo desvirtúa de lo que Él quiere hacer. El diablo pareció desbaratar la creación, destruir la creación. Se opuso a Dios, pero a Dios no se le derrota. Decía el hermano Alberto, que el muy tonto no se sabe. No, él sí sabe, pero se quiere dejar resbalar como si pudiera. Él sabía que no podía derrotar a Dios, lo intentó y arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Le complicó más bien la vida a nosotros los seres humanos, pero a Dios no. Dios siguió con su propósito. Dios no es desvirtuado de lo que Él quiere hacer. Todo se destruyó, pero dice que el Espíritu de Dios seguía moviéndose. Aleluya. Dios no abandona. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, a quien Él eligió para que fuera su embajador, para que fuera el pueblo que predicara su propósito, y el pueblo de Israel, cabeciduro, testarudo, desobedecía una y otra vez? ¿De qué pueblo tan duro de servir? Pero no los critique mucho, porque nosotros somos igualitos. Y Dios volvía al principio, porque Dios había hecho un pacto. Así que sí, todo se destruyó, todo acabó, la tierra se quedó desordenada y vacía. Pero Dios seguía moviéndose. Aleluya. Podemos destruir nuestra vida, podemos alejarnos, podemos equivocarnos, podemos trastornar las cosas, pero Dios sigue moviéndose. Porque si Él tiene un propósito con nuestra vida, con nuestro corazón, Él no va a cejar. Él va a continuar con su propósito hasta el final. Porque Dios no tiene plan B. Él tiene un plan A y sigue hasta el final. El pueblo de Israel llegó hasta la tierra prometida, y cuando llegó a la tierra prometida, nos vamos. Pero ¿sabe qué? Dios dijo, ustedes van a pasar, pero van a ser los hijos de ustedes. Pero de que entran, entran. No hay gigantes, no hay murallas muy altas, no, allí están los gigantes, los hijos de Anac.
Los hijos de Anac están allí grandes, hombres fuertes, aguerridos, acostumbrados a las guerras. Era verdad. El pueblo de Canaán era un pueblo acostumbrado, era pueblo guerrero. Y aquellos esclavos que venían por el desierto, y nosotros vamos a luchar con ellos. Eran hombres fuertes. Se dice que Goliat, de los hijos de Gad, era un hombre grande y todo el mundo le tenía miedo. Y aquel muchacho dijo, pero sí, con nosotros está Jehová. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo? Ahora, mis hermanos, Dios continúa con su proyecto. No importa en el estado en que esté nuestra vida. Si es por enfermedad, por problema, por desobediencia que fuimos. Si nos hemos apartado en algún momento, Dios sigue moviéndose. Dios sigue moviéndose porque Él sigue con su proyecto. Él hizo al hombre para que ocupara el lugar que había ocupado aquel ángel. ¿Cómo es la palabra? Se me fue el... Bueno, aquel personaje que no quiero mencionar, que se rebeló contra Dios. Y él era el encargado de cuidar de la creación y de darle la alabanza a Dios. En su lugar, Dios puso al nuevo ser humano que él creó a partir de Adán y de Eva. ¿Para qué? Para que entonces fuéramos nosotros. Y Satanás dijo, así no, te lo voy a echar a perder. Y llegó y los hizo pecar para que Dios los desechara. Y el hombre desde entonces ha andado en pecado. Dios dijo, así no, tengo un plan de salvación. Tengo un plan de salvación. Y desde entonces prometió un redentor que vino a ser Jesucristo. Envió a su propio hijo, como diciéndole, engaña a este, anda, a ver si puede. ¿Verdad? A ver, ahora trata de... ¿Y sabes qué? Lo intentó. Lo intentó. Jesús estaba en el desierto y llegó el susodicho y le dijo, sí, de verdad. Pero se estaba metiendo en aguas mayores. Pero Dios nunca ceja su plan. Por eso cuando Jesús, en el momento en que murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Aleluya. Dios vence. Siempre vence. No importa cuán difícil está la situación, Dios siempre vence. Él es el vencedor. La presencia de Dios siempre se mueve, aún sobre el desastre. Dios se mueve sobre el desastre. Cuando Jesús proclamó allí en la cruz, consumado es, estaba diciendo, se acabó. Llegué hasta el final. Llegué hasta el final. Se lo estaba diciendo al susodicho, se lo estaba diciendo a los judíos que pensaron que ya habían acabado con aquel hereje. Se lo estaba diciendo a los romanos que pensaron que ese posible rebelde ya habían terminado con eso. ¿Cuántos miles de personas habían crucificado los romanos? Esa era su forma preferida de matar, la crucifixión. Porque era una forma de imponer miedo que alguien se fuera a oponer a Roma. Ya con esto ya se terminó. Así mataron a Espartaco y a otros. Pero aquel venció y es vencedor. No solamente que venció, sino que es el vencedor. Hubo un emperador romano que se llamó Domiciano. Este Domiciano fue criado por los cristianos.
Era hijo de Constantino, que fue un emperador cristiano. Algunos piensan que es cristiano entre comillas, otros dicen que no, que era cristiano de verdad. Eso solamente lo sabe Dios, porque la historia cuenta según el punto de vista. Pero Constantino lo mandó a un convento, a un retiro que había para que lo educaran, y fue educado. Pero cuando tomó el poder, dejó a Dios y volvió. Él decía que la grandeza de Roma se debía a Júpiter, sí, a Júpiter, al dios Júpiter. Así que él de nuevo empezó a adorar a Júpiter y se rebeló y empezó una de las persecuciones, una de las primeras persecuciones más terribles contra los cristianos. La hizo él. Y se dice que un día salió en guerra contra los partos. Los partos eran un pueblo que vivía en el Irán de hoy. ¿Desde cuándo Irán está dando trabajo? Los partos salieron a enfrentarse con los romanos y en la pelea, en la batalla, con una flecha, cogió al emperador en el pecho. Y según cuenta el Tácito, que era un historiador romano de aquella época, dice que se arrancó la flecha, la levantó al cielo, él tirado en el suelo, levantó la flecha con el puño así y dijo: venciste, Galileo. Ahí se dio cuenta que Dios siempre vence. Dios siempre vence. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No importa el desastre, no importa, creemos que con el desastre todo terminó. Dios cumple su propósito. Nada impide a que Dios se salga con la suya. Y en medio de toda aquella algarabía, de todo aquel desastre posiblemente provocado por la caída satánica sobre la tierra, se escuchó una voz. En aquel silencio, en aquel vacío, aleluya, se escuchó una voz. En medio de aquellas tinieblas, del desastre, todo parecía haber terminado. Y de pronto resonó una voz que dijo a través del espacio sideral: sea la luz. Y fue la luz. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios. En medio de las tinieblas y del caos aquel que había, aquella voz se levantó y dijo: sea la luz. Fue lo primero que recreó. Sea la luz. Y comenzó de nuevo. Y comenzó de nuevo. Algunos han visto esto. Se empezó día a día. Y tal día hizo esto, y tal día hizo aquello, y tal día. Bueno, ¿y por qué Dios se tomó ese trabajo? Si ya había hecho algo, ¿por qué ese trabajo? ¿Por qué no lo hizo todo de una vez? Empezó por la luz. Día a día. Aquí hay otras discusiones sobre eso de los días, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Mis hermanos, Dios se toma el trabajo de ser detallista. Dios no hace las cosas a bulto. Dios no dijo: déjame terminar con esto, porque Él se toma el tiempo. Pero con la luz solo dijo: sea la luz. Y fue la luz. Punto. Dios siempre cumple su propósito. Así que, mis hermanos, si hay desorden, si hay caos, si hay alboroto, si no hay posibilidades, si todo nos parece que está en tinieblas, hay momentos en la vida en que a uno le parece que todo
está oscuro, no encontramos la salida. Recuerde, el Espíritu de Dios aún se mueve. Y en su momento, Él va a levantar la voz y va a decir, sea la luz. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor, porque Él es Dios poderoso. Recuerde, el Espíritu de Dios se mueve. Amén. Gloria al Señor. Antes de pasar a la Santa Cena, vamos a cantar el himno